Bueno, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? Sí, Bueno, buenas sí, tardes a todos. No sé en qué momento nos escucharéis, pero creo que es la primera vez que grabamos por la tarde el episodio. sí, sí. Al atardecer, para Mira ser exactos. qué inspirador. Bueno, más nos vale porque el episodio de hoy creo que es un tema bastante denso, así que más nos vale la pena estar inspirados. Y bueno, aparte de estas intros así súper improvisadas que hacemos, pues también te saludamos a ti, quien estés al otro lado escuchando Building Better, este podcast en el que Miguel y yo, como socios en Otter, que es esta plataforma digital para hacer muebles a medida que estamos construyendo desde hace ya algunos añitos, ¿no?, de carrera que llevamos aquí. Algunos. Pues bueno, este podcast al final es nuestras conversaciones entre socios para hablar de las cosillas que van pasando por el camino. Ujú. Nunca comentamos así cuáles son nuestros backgrounds, ¿no? Para quien se apunte así como hoy al primer episodio. Pero bueno, siempre en las notas dejamos nuestras referencias. Ujú. Miguel en este caso lleva, aparte de trabajando en Otter, llevas ya como 8 años como ingeniero en Buffer. Ahora ya Casi además con un 9. nuevo titulazo, ¿no? Lo puedes decir tú mismo, porque yo nunca me acuerdo de cuál es el nuevo título. Espérate que tengo que coger aliento. El director de Ingeniería, Plataforma y Tecnología. En- Sí. Mola, mola. Y anteriormente los dos habíamos trabajado juntos en Run Room, una Ujú. agencia fantástica de la cual sigo siendo fan, sobre todo ahora que hacen unos labs fantásticos de los que aprendo cosas nuevas. A ver si un día Ambos te somos. apuntas. Ya ves. Y de ahí yo salí disparada a lanzar. Lo dejé todo. Dejé el trabajo que tenía ahí para montar Otter, Ujú. que es un poco lo que nos trae hoy aquí. Y gracias a eso y al trabajo que estuve desarrollando pues los 2 primeros años en Otter, pues surgió pues que gente me pidiera ayuda, y ahí empecé a hacer mentorías para otros emprendedores, equipos, y así vamos. Multifacéticos, multipotenciales, multiempleados, Multicafeinados. multicafeinados, dándole a todo un poco, pero sí que es guay también. Otro día podríamos hablar del tema de la multipotencialidad justamente, Miguel. Sí, porque es algo que yo creo que tú y yo no No hemos hemos hablado aquí de esto, hablado en yo el creo. podcast. Tendremos que revisar ya los 62 episodios que hay antes que este, pero yo diría que no hemos hablado de esto, y es verdad que a los dos nos va un poco esto. Quiero decir que al final tenemos varios proyectos en paralelo, Sí. ¿no? Hemos abrazado el tema de no ser especialistas o dedicarnos solo a una cosa. Ya ves. Y creo que es un tema interesante. Buah, pues lo vamos apuntando para el episodio 64. Venga. Bueno, también un poco por aquello de presentarnos a veces, no solamente hablar de Otter, sino también un poco para dar contexto a las personas que nos escuchéis, un poco de dónde venimos y qué ha hecho que acabemos trabajando, ¿no?, en un proyecto como es Otter. Ujú. Y creo que forma parte también nuestro background, ¿no?, nuestra historia, un poco de la mentalidad y las ideas, ¿no?, la perspectiva que compartimos aquí. Sí. Aunque con esto me ha recordado también que tendría que actualizar mi web, que necesita un poco de cariño, la verdad. Bueno, pero tú le das ahí 2 golpes de café, 2 golpes de tecla y tienes una web, vamos, fantástica, nueva. Sí, sí. Ostras, por cierto, también podríamos compartir dentro de poco. Mira, yo estoy ya sacando temas para no hablar de Yo, inteligencia mira, artificial, ¿sabes? yo estoy aquí, me voy a sentar. Pero oye, también la landing nueva que estamos haciendo, una landing orientada a conversión, pero que sin duda se va a convertir. De ahí la nueva home beberá de eso. Sí, sí, es como Me la encanta. semilla Es la semilla. de la nueva web, ¿no? De Otter. Hmm. La nueva web pública, por decirlo así. Sí, y estoy muy contenta. Y también podemos hablar un poco de qué cambios hemos hecho, cómo hemos ido aplicando también estos cambios, no de golpe, Ajá. sino de manera progresiva, Sí. cosa que otros profesionales podrían no estar de acuerdo con ello. En plan, haces un lanzamiento de nueva imagen, ¿cómo lo haces? Bueno, en fin, Ujú. aquí también es un temilla Sí. curioso a hablar, Pues sí, sí que lo es. ¿no? La verdad es que, bueno, pues si quieres No, tiramos. pero voy haciendo como aperitivo para próximos episodios. Ah, Yo vale, creo que vale. sí, sí, sí. Yo es O que, sea, vamos, ya estaba empezando a pensar en lo que, bueno, en lo que pero creo cosas que que un poco decir. resume también lo que hemos estado haciendo últimamente.
Sí, Bueno, sobre todo con el tema de la landing y tal, yo creo pero que igual hoy se podía sacar. lo bueno, a lo mejor lo colamos, pero estos son temillas de cosas que hemos tenido entre manos. Últimamente, bueno, hemos estado como muy liados. Episodios pasados hablábamos de la última funcionalidad que hemos sacado en Otter, que justamente permite que cada cliente pueda tener un máximo de 5 carpinteros o carpinteras hablando con Sí. ellos sobre el proyecto que quieren hacer y ver si encaja en presupuestos, si no, dudas, en fin, ¿no? Conversaciones. O sea, que al final como que damos acceso a 5 colaboradores, colaboradoras que están dentro de la plataforma. Ya compartimos también los primeros resultados, que estamos muy contentos. Y bueno, un poco dentro de toda esa maraña de cosas, más la landing, en fin, y otras movidas que otro día os contaremos, pues la semana pasada el episodio justamente iba sobre nuestro viaje a Valencia para asistir a The Next Web, que es este festival de tecnología súper importante, que normalmente se hace en Ámsterdam, que hace un par de semanas se hizo en Valencia. Tuvimos la suerte de poder asistir y compartimos, bueno, pues las reflexiones que más conectaron con nosotros, que más nos impactaron también, ¿no? Como ese pozo que quedó después de tanto Sí. bombardeo de charlas y tal, que ya es a lo que íbamos. Y dejamos ahí como en la coletilla del episodio, por así decirlo. Ya mientras nos despedíamos. Sí, porque bueno, fue una de las cosas que también nos moló un montón, pero que ya fue el sábado por la mañana, jueves, viernes fueron charlas y el sábado por la mañana, antes de volver, fuimos a un workshop de inteligencia artificial que, claro, aquí vamos a tener dos perspectivas muy diferentes. Yo sobre la inteligencia artificial tengo más preguntas o sea, que reflexiones. O sea, puedo reflexionar en relación a las preguntas que me hago. Y me ayudó mucho y asistir a ese workshop también para entender mejor qué narices Sí, es la inteligencia artificial, sí, claro. sobre todo porque sin darnos cuenta estamos como en el hype, ¿no? Y creo que hay que bajar un poco las cosas a tierra. Bueno, no sé, esto es mi opinión Sí, sí, personal. sí, Y totalmente. también, por otro lado, porque, bueno, ya nos estamos planteando en Otter utilizar ciertas ciertas ideas, o sea, empezar a utilizar esto como una herramienta de apoyo Sí, a algunos de los trabajos, funcionalidades o incluso como cuestiones que nos planteamos, ¿no? En el desarrollo de nuevas funcionalidades. Entonces, bueno, pensamos que es una buena idea con la excusa de este workshop y algunos aprendizajes que tuvimos ahí, sí. pues compartir como algunas ideas y al menos yo por mi parte preguntas y, bueno, también charlar contigo, que en este caso, pues bueno, al final tú eres la parte técnica, tecnológica en Otter. Ahí pones con los que no vean el YouTube no van a ver la cara, pero estás poniendo cara de póker. A ver, tú eres la parte técnica Sí, de sí, Otter. sí. Lo que eso no garantiza que sea un experto para No, nada en el tema de pero inteligencia artificial, pero sí que es cierto claro, que sí, que ¿no? O la parte sea, técnica, sí, sí. tú lo utilizas ya Sí, esto como parte de tu trabajo, sí, ¿no? Lo has podido como probar mucho más y yo qué sé, ¿no? Y podemos hablar de ciertos conceptos con más o menos propiedad, sí. ¿no? En este caso. Em, y un poco incluso, bueno, estas preguntas que comento que me hago son también las preguntas que justamente nos ayudan a complementarnos en Otter, ¿no? Al final, de decir, vale, ¿cómo podemos resolver esto un poco mejor, ¿no? Y qué herramientas a nivel de tecnología tenemos que se pueden poner a nuestra disposición. Ahora, de repente, pues parece, ¿no? Que la inteligencia artificial podría ser, bueno, es una de ellas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo resumirías un poquillo el workshop al que asistimos? Pues yo lo definiría de alguna manera, bueno, a ver, es un workshop que hizo Neuron Labs, ¿no? Que es una empresa que realiza tanto servicios de consultoría de inteligencia artificial como formación, como a la que asistimos, o Ujú. formaciones para empresas directamente, ¿no? De cómo integrar la inteligencia artificial en sus procesos y demás. Y una cosa que me gustó mucho es que estaba muy pensado de cara, como tú decías, eso, como desmitificar esto, Ujú. eliminar cualquier tipo de necesidad o de creer que hace falta unos conocimientos súper técnicos o súper teóricos para ser capaz de desarrollar algo con eso, que ya con eso a mí me tienen como comprado porque creo que es lo que hay que hacer, no con esto, sino con todo, siempre es como eliminar cualquier tipo de barrera de entrada y Hmm. realmente todo el mundo, hacer que todo el mundo sea capaz de utilizarlo.
Y realmente se enfocó mucho en eso, ¿no? En plan, bueno, primero sí que hablaron un poco, pues eso de marcar un poco como las bases, ¿no? De qué es esto de lo que estamos hablando, para entender un poco a grandes rasgos cómo funciona esto, que tengo que decir que incluso, pues eso, yo que sí que tengo, pues soy una persona eso, con conocimientos técnicos y demás, eh, hay ciertos detalles que también Hmm. a mí se me escapan. De hecho, por no irme en una tangente, pero yo entré en la carrera de ingeniería informática, la cual no acabé. Iba a decir, pero no saliste. Entré y salí, pero no por la puerta, salí por la puerta de emergencia. Em, yo entré pensando en eso de inteligencia artificial, porque había una parte como más de especialización en eso y tal. Y en cuanto me asomé a aquello, allá por 2006, y vi lo que era, ahí sí que pivoté. Dije, uy, 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 esto es demasiado como eso, como científico, como matemático y demás, eh, como que lo veía muy lejos justamente, ¿no? Y mira, al fin y al Bueno, cabo, claro, pero es que esto no es algo nuevo, o sea, es que claro, claro, ¿no? Es que son eso es otro décadas, tema, exacto. son décadas de investigación y desarrollo, claro. Pero bueno, era eso, estaba muy centrado en cómo desarrollar productos con esto, ¿no? Y sin necesidad de crear código propio, ¿no? Que también es una cosa que me pareció muy buena Hmm. justamente por eso, porque creo que es lo que permite generar MVPs mucho más rápido, ser muy lean, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, fueron eso, 2 horas, ¿no? Nada más de workshop, pero que fue como mucho conocimiento Hmm. condensado. Tanto que aún le estoy dando vueltas, ya han pasado casi, bueno, una semana y media o así, Sí. y, y hay muchas cosas ahí que probar y que mirar. Claro, también había una parte técnica, ¿no? Porque hubo un ejemplo, ¿no? Él nos ponía como un ejemplo al nivel como práctico, ¿no? Ujú. De cómo construir, ¿no? Algo también, pues en este caso era un ejemplo para alguien que era como profesor y que quería construir como un mini curso o algo así, ¿no? Era como bueno, era un ejemplo para poder hacer una aplicación Una práctica. plataforma de cursos online, Exacto, sí. ¿no? Claro, era muy interesante también cómo justamente él planteaba también maneras de cómo compartir esos tests, cómo compartir esas pruebas que se iban haciendo un poco como para ver Sí. cuál era el proceso para construir eso. Claro, habían herramientas ahí que yo o sea, me las tendría que estudiar. O sea, Ujú. había una parte técnica ahí que sí que era un girito para estudiar, Sí, en este sí. caso. No era como, le pregunto aquí cómo va esto. No, no, no. O sea, era una cosa un poco más high level en ese Ujú, sentido, ¿no? ujú. Sí, que yo creo que incluso con eso no hace falta ir tampoco a ese punto para poder hacer eso, para poder realmente trabajar con ello. De hecho, una de las cosas que compartía era como eso, como unos principios, ¿no? Como una manera de diseñar productos basados en inteligencia artificial o machine learning. Y me pareció muy interesante por una cosa, ¿no? Pero bueno, los puntos era identificar los puntos de fricción, formular las preguntas correctas y seguir, o sea, y primero hacer las cosas a mano antes de automatizar. Que un poco la reflexión ahí es, bueno, como todo lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? O sea, a la hora de ser lean y demás, no te lances a automatizar las cosas a saco, realmente valida las cosas a nivel manual, mirando muy bien cuál es el principal tema a solucionar, no intentes solucionar todo de golpe, ¿no? Ve punto a punto, lo de más valor, los mayores puntos de dolor y demás, ¿no? Como muy lean, como que realmente es importante, ¿no? Que por hacer un cambio, aplicar una tecnología nueva o algo que parece como súper radical, los clásicos básicos no cambian. Hay que tener los Claro, pies en la tierra. Y es ahí donde aparece la parte de validación que tú comentabas, ¿no? Que sí que mostraba unos dashboards o cosas así, como más complejas, pero que incluso hay veces que puede ser eh, hecho yo las cosas manualmente y comparo cuál es el resultado del proceso automático para ver si cumple mis expectativas. ujú. Pero claro, aquí, por ejemplo, aparece una cosa, claro, lo que tú decías, ¿no? Esto es lo que ya venimos haciendo.
o sea, hay una parte en la que para mí hay una idea como muy importante que no sé quién se la compartía el otro día, la verdad, a alguien hablando sobre esto. Y no recordaba que era de este workshop y sí, antes revisando algunas notas, ahí lo he confirmado, ¿no? Claro, él planteaba justamente esta idea de que la inteligencia artificial, en realidad, como cualquier otra tecnología, es un copiloto. O debería ser un copiloto. O sea, no es que debería, es que no puede ser de otra manera. Al Sí, final, está respondiendo a unos inputs sí. y va a buscar justamente información que ya está ahí, ¿no? Aunque luego esos datos se mezclen, ¿no? De alguna manera en la que se crea como otra dimensión. Y ahora explico esta idea, Sí. justamente porque a mí me pareció muy interesante lo que él resumía al final como con la escena de Interestelar, ¿no? Ujú. Que yo creo que es muy interesante verlo así. Pensé, hostia, pues sí, ¿no? Al final, mm, eso va a estar el servicio siempre, yo creo, ¿no? O sea, de nuestros inputs y las indicaciones que le demos, Sí, ¿no? sí, Porque a veces de repente se crea toda este aura em, como de intriga y de miedo también en relación a eso, que yo también lo tengo, ¿eh? O sea, por otro lado, pero luego vamos al tema de qué pasa con estas regulaciones, o sea, que esto está yendo muy rápido. ujú, Esas son un poco para mí las reflexiones por ahí, ¿no? Pero que ahora mismo, y tal y como pienso que tenemos que plantearnos esto y cómo usarlo, es como la de utilizar un copiloto que sin duda em, puede acelerar unos procesos de trabajo de una manera pues que nada antes estaba pudiendo hacer, ¿no? claro. Luego de repente aquí, pues vale, se abre el caminito de, pues vale, millones de puestos de trabajo se van a perder porque no vamos a necesitar humanos haciendo eso. Pero estas son justamente las reflexiones que ni tú y yo tenemos que plantearnos. O sea, al final eso creo que a nivel político, o sea, se tendría que de alguna manera abordar, ¿no? Sí, Que de ahí un poco podemos hablar también de la carta que han escrito toda esta gente y tal, ¿no? sí. Pero bueno, el tema justamente que, volviendo a la idea de la metáfora de Interestelar, justamente, a mí me ayudó como mucho pensar así, ¿no? O sea, como una teoría, él hablaba de esta idea, una teoría de un modelo mental, ¿no? Ujú, Plantearlo como un modelo mental, ¿no? En el que al final la información, ¿no? Como el campo de cultivo son textos e imágenes, que es al final cómo está formado Internet, sí, ¿no? Y al final esa tecnología lo que hace es acudir a esa fuente, ¿no? Y escanear todo esto en base pues, a píxeles, símbolos, ¿no? Este texto y estas imágenes son datos al sí, final, ¿no? Son los que están ahí, ¿no? Y todo eso se genera al final. O sea, un poco lo que hablaba es que si tenemos una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, eso es como, ¿no? O cuatro dimensiones, este sería como este espacio en el que está este personaje, ¿no? En la película de Interestelar, quien lo haya visto, en el que de repente es como un espacio alternativo, ¿no? Detrás de esa librería, ¿no? Que además es súper bonito, es como un espacio como dilatado en el que está esa persona, ¿no? Sería sí, como otra dimensión de sí, información, exacto. ¿no? Sí, A mí me ayudó como a verlo así, realmente. totalmente. Sí, sí. Vamos, a mí me pareció una visualización súper útil. Nunca lo había pensado así y realmente es eso, ¿no? Es como, al final es lo que hace, ¿no? La inteligencia artificial o los sistemas de machine learning. Que de hecho, Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, por ejemplo? pues, la inteligencia artificial es como una computadora que puede hacer cosas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer imágenes o hablar como una persona. El machine learning es una forma de enseñar a la computadora a hacer estas cosas sin tener que programar cada paso. El ordenador aprende por sí solo al analizar muchos ejemplos de lo que queremos que haga. Eh, esto, este texto que puede sonar un poco raro, es que le había pedido yo a ChatGPT justamente antes, porque de hecho utilizamos estos dos términos de inteligencia artificial o machine learning como dos cosas casi intercambiables, pero claro, hay una diferencia y le he pedido que me lo explicara o que me lo definiera
y luego le he explicado que me lo definiera como si tuviera a 14 años o algo así. En plan rollo, Hostia. bájamelo un poco de nivel a una cosa muy simple, ¿no? Y de hecho un ejemplo que me ponía era, es como si le dijéramos a un robot, mira, eso es un perro y luego le mostráramos muchas fotos de perros hasta que el robot pueda reconocerlos por sí solo. Eso es el machine learning, ¿no? Y al final es eso, es lo que tú decías de la escena de Interestelar, ¿no? Tiene tantos datos en los que le hemos enseñado tantos patrones que al final es como, de alguna manera aprendemos nosotros, ¿no? Muchas cosas, que al final lo que te responden no es necesariamente un proceso como creativo o mágico o nada de esto, sino que te está dando lo que más probabilidades tiene o lo más cercano que ha encontrado en función de los inputs que tú le has dado, como tú comentabas, ¿no? Entonces el machine learning es la manera de entrenar estos sistemas de inteligencia. Claro, pero el impacto que eso tiene, yo, por ejemplo, en toda mi vida he vivido la aparición de Internet. Sí, En mi caso, aunque era muy pequeña, ¿no? Pero lo hemos vivido. Tú eres un poco más pequeño incluso, pero tú te acuerdas, ¿no? De eso. sí, claro, claro. Yo no tengo la sensación de que haya, de que algo como que se me escapa de las manos que vas a nivel, ¿no? Como a nivel tecnológico, yo nunca había vivido algo como que hubiera avanzado como tan rápido. O sea, hace unos meses me acuerdo que tú me decías, hostia, mírate esta app que se llamaba, bueno, Copy AI, que sigue existiendo, Sí, ¿no? claro. Y pensé, hostia, me lo voy a estudiar, me apunté, como, bueno, no he tenido tiempo, y ya está. O sea, ya estamos en otro momento. O sea, es como que ha sido o sea, como, iba a decir un ave, pero, o sea, como un cohete, Bueno, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, Que va tan deprisa y además es tan mainstream ya, claro. ¿no? Eh, que es fantástico ver al Papa vestido de Balenciaga, ¿sabes? Pero, por ejemplo, y lo voy a, o sea, no voy a, o sea, esto que voy a decir ahora, lo tendría que volver a buscar para decir la información tal cual, correcta y demás, ¿vale? Pero ahora me acabo de acordar que justamente hoy en las noticias, o sea, he visto una noticia que justamente trataba, o sea, lo que ha pasado es, no sé qué persona, no sé si era alguien que está metido en política, creo que era en Estados Unidos, pero una persona, ¿vale? Da igual si está en política o no, cualquiera, da igual. El tema es que una persona había sido como acusada de acoso sexual, en fin, no sé qué movida había pasado, Uh-huh. que se ha podido demostrar, o sea, a través de un tema de cruce de datos con inteligencia artificial y de utilizar una fuente no verdadera o que se había filtrado una información incorrecta en no sé qué periódico, en fin, cruce de datos por los cuales esta persona ha podido demostrar que eso no es así, ¿no? O Sí. sea, era un error de la inteligencia, o sea, del uso, pero no un error de la inteligencia artificial, o sea, no es un error de la inteligencia artificial, sino que, claro, estas fotos y estos textos que están en Internet, pues no siempre tienen razón, No. ¿no? Como que se pueden luego cruzar datos para sacar conclusiones que Uh-huh. sean erróneos. Sí. O sea, que esto tiene un impacto muy heavy. Y de nuevo estoy diciendo la noticia en modo patatero, pero la conclusión es, pueden haber conclusiones erróneas si los datos a los que acudimos a través de esta tecnología no son correctos o se han puesto ahí no por error, sino con maldad, por así decirlo, ¿no? O sea, que hay una movida ahí detrás, ¿no? Sí, Claro. claro. Entonces, pues no sé tú cómo lo ves. A mí me parece bien el planteamiento de, bueno, de toda esta gente que hay como eso, ¿no? Como más de 1000 empresarios, a ver, gente de todo tipo, pero ya están metidos. Bill Gates creo que no, pero Elon Musk sí, Sí. ¿no? Em, justamente, bueno, y Steve Yuval Wozniak Harari, y Yuval Noah Harari no, también, sí. exacto. O Sí. sea, gente como muy relevante, pues que está pidiendo que se frene justamente el desarrollo de la inteligencia artificial para poder entender, hay que regular algo, ¿no? Se tiene que controlar esto, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque, o sea, el impacto que tiene es enorme, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente estas personas que creo que tienen mucho más contexto que tú y yo, o Elon Musk, por ejemplo, que ha sido una de las personas que más ha invertido justamente en inteligencia artificial, ¿no?
hostia, es un poco esa sensación de se nos escapa un poco de las manos a nivel de las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante todo esto que está pasando. Sí. Em, yo soy muy optimista siempre con la tecnología. Sí, no sé, yo también, ¿eh? O sea, a tope con ello, pero que me parece, pero quizás no está mal hacer una paradeta, una paradita en el camino, porque creo que va más rápido de lo que somos capaces de entender, Claro, al uso mainstream, por así decirlo. sí. Em, lo que cita, o sea, creo que lo que dice la carta o una de las citas, por decirlo así, que más he sacado es detener el desarrollo de sistemas más evolucionados que GPT-4. Ujú, O sea, no hablan de parar lo que ya hay, ¿no? Lo que ya está disponible, ujú. sino en plan de si seguimos con este crecimiento exponencial, a saber dónde llegamos. Sí que creo que naturalmente pueden haber distintos intereses entre las Y es personas lo que que estaba firman pensando, sí. esta carta, ¿no? Y hay gente que realmente mmm, aboga por realmente por una regulación y tal. Y creo que hay otros perfiles que en el momento en el que ellos pudiesen echar mano a algo así, pasarían de cualquier tipo de regulación, como han hecho en otros negocios, pero pues sí que es cierto que hay que tener en cuenta eso, el impacto que cualquier cosa tiene, ¿no? Hmm, En en la sociedad. Y que, bueno, que no es casualidad que las cosas se van acelerando, ¿no? Porque justamente las cosas que vamos desarrollando nos sirven para desarrollar nuevas cosas, ¿no? Que cuando hmm, creamos los primeros ordenadores que cabían en una habitación, ya teníamos más capacidad de computación y por tanto podíamos hacer cosas más complejas más fácilmente. Y así todo se va acelerando, ¿no? Ahora que hmm. tenemos una inteligencia artificial del nivel de GPT-4, nos puede ser más fácil desarrollar una al nivel de GPT-5. No era tan fácil hace 20 años, ¿no? Hmm. Pues claro, cada vez más y más rápido, pero claro, el impacto que puede tener a nivel de sociedad, casos que comentas, como el que comentas tú, pero incluso cosas más básicas, como qué puede pasar en el mercado de trabajo, Sí, sí. que es realmente Mira el algo caso que, de Doméstica, por sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, que comentaba, bueno, que Claro, han despedido creo el 30%, ¿no? De la plantilla en España. claro. Yo pienso bueno, lo comenté también en otro episodio, creo que algo así dije también, ¿no? Como que yo pienso que la tecnología, el camino de la evolución tecnológica es como para abrazarlo y justamente utilizarlo para esta idea, ¿no? Como de aumentar el trabajo humano, Sí. ¿no? Lo que pasa que yo creo a mí me parece fascinante todo esto que Ujú. está pasando. Y yo lo paso me haciendo to-dos de voy a probar esto, voy a probar esto, voy a probar esto, y luego sigo picando teclas, de momento sin automatizar nada. A lo mejor en otro episodio podría hablar de cómo voy a utilizar, por ejemplo, una herramienta como es Buffer, ¿no? Que además ya he recibido el email, con lo cual creo que lo puedo anunciar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya lo han anunciado. Justamente, ¿no? En Buffer, pues ya se pueden utilizar como recursos justamente para apoyarte en inteligencia artificial para pues generar contenidos, ideas y demás. Esto para mí es genial porque es como tener un asistente justamente de, oye, mira, bueno, ideas para este segmento, tal, y yo luego pulirlo. Justamente a mí, Sí. por ejemplo, esa parte como de síntesis de las 3 tips de tal es lo que más me cuesta, porque no me gusta a mí personalmente hacer ese tipo de cosas, pero me puede dar ideas para luego yo hacerlo a mi manera, pero me puede ayudar a hacer ese esqueleto inicial. Buah, eso es brutal, ¿no? Sí. Em, pero claro, creo que el tema es que ese impacto que ya estamos viendo va tan rápido, o sea, lo estamos viendo tan rápido, sin tiempo como a adaptarnos a eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, sí, bueno, siempre me acuerdo, pienso mucho en Xavier Farrás, que fue, bueno, hice un curso en ESADE, él era profesor de ese programa, que es un investigador, divulgador a nivel de tecnología principalmente, ¿no? Y negocio. Y me acuerdo que él siempre decía esto, que nuestro cerebro humano no está adaptado. O sea, nuestro cerebro, o sea, nosotros como humanos no estamos adaptados para
entender realmente lo que estamos utilizando. O sea, para entender Ujú. realmente, yo fui al workshop el sábado y sí, me he quedado con la imagen de Interestelar, ¿no? Sí, Y puedo entender cómo funciona, pero realmente no entendemos lo que tú decías, es muy científico. O sí, sea, hay que ser un especialista o dedicarse a eso para realmente a nivel tecnológico y científico entender cómo funciona esa maquinaria, ya, ¿no? Y bueno, y pasa con muchas otras cosas, pero lo que pasa con los avances tan rápidos que cada vez es más exponencial y eso seguirá siendo así, sí, ¿no? Em, no podemos procesarlo realmente nosotros. Es como que, y fíjate, incluso yo, quizás a otras generaciones más jóvenes, claro, ya nacen con eso y supongo que todos los estímulos que reciben, el uso de la tecnología que hacen y demás, ya está, es como que sus cuerpos y sus cerebros ya se adaptan a esa agilidad, pero a mí me pasa con TikTok, a mí me estresa eso. No, de verdad te lo digo. O sea, mm, esa velocidad, hay una sí, velocidad que, pues eso, dentro de 50 años era normal, pero para los cerebros de los que nacimos en los 80, en los 90, por ahí, bueno, ya no te digo los de antes, pues nos tenemos que adaptar. O sea, requiere un esfuerzo extra esto, ¿eh? sí. Requiere un esfuerzo extra. Yo sí que creo que hay como, bueno, con algunas reflexiones tengo como algunos sentimientos encontrados porque sí que creo que es cierto que es innegable el esfuerzo que requiere. Em, Existen, esto va a sonar muy un poco como diciéndolo mal, hablando al pedo un poco porque no lo voy a citar bien ni nada, pero creo recordar algún estudio que hablaba de que realmente, teniendo en cuenta la de miles de años que nos ha llevado el, el evolucionar hasta donde estamos, el cerebro no evoluciona en cuestión de décadas ni en cuestión de siglos ni siquiera, ¿no? Entonces realmente hay una parte que es realmente la adaptación del individuo, ¿no? El no ponerse límites y el Total. meterse a lo nuevo, ¿no? El abrazarlo. Y que es muy normal justamente el que simplemente es que nos hemos acostumbrado a otra cosa. Y es la única diferencia. No tenemos... Lo digo porque creo que es muy importante justamente si estás escuchando esto y piensas en plan, llevo 30 años trabajando sin inteligencia artificial, es demasiado tarde para mí, no lo es. No, para nada. O sea, Claro, mañana mismo te pones y te va a servir. claro, pero es un músculo que tenemos que entrenar al final. Ahí voy con lo de abrazar la Claro, tecnología. exacto, abrazar el cambio, Mm, ¿no? Y realmente el ver cómo te puede servir a ti. sí, Y que no hace falta eh, pues eso, por lo que me gustó el workshop, ¿no? El que no hace falta ser un experto en el área, ser un especialista, ¿no? mm, Justamente como hablamos o podemos hablar en otro episodio del tema del ser multipotencial o más generalista también, mm, que no hace falta saber cómo está funcionando eso por dentro, ¿no? Cuáles son las tripas de ese sistema de inteligencia artificial para ser capaz de utilizarlo con confianza, ¿no? Es como utilizo Google y sé que los resultados de Google están sesgados. Están sesgados para mí. sí. No necesito saber cómo funciona el algoritmo para saber trabajar con ello. Pero hay gente Bueno, que trabaja mejor o peor. también te digo, bueno, aquí también podríamos verlo desde otro punto de vista, justamente con lo mucho que hablamos del tema de la artesanía digital, de cómo saber utilizar las herramientas, en qué momento, qué cosa, qué herramienta en cada momento. Ujú. Yo creo que un nivel básico, llámese workshop de una mañana sobre inteligencia artificial, llámese, no sé, escuchar a personas que entienden o que divulgan conocimiento Sí, de este tipo, em, pues para entender un poco. Creo que sí que es importante entender, o sea, si sí, te sí, sirve esta sí. imagen de Interestelar, fantástico, y se puede profundizar buscando otras referencias Exacto. que sean especialistas de esto, no es nuestro Totalmente. caso, ¿no? Yo creo que sí que es importante entender cómo va, Sí, porque, ¿verdad? O sea, sí, 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 eso sin duda. Sí, ¿no? sí, sí. Como una parte básica, sí, porque creo que también entiendes qué potencial tiene la herramienta que estés utilizando, Ujú. para bien y para mal.
Claro, claro, claro. Hay un aspecto, yo creo, como de responsabilidad. Y con la inteligencia artificial hay un aspecto, yo pienso, de responsabilidad. Sí, Esto no es un chat que te da la respuesta a qué día hace hoy. O sea, no sé. O sea, para mí hay una parte como de respeto y de cura, ¿sabes? No sé cómo sería esta palabra en castellano, porque es, cuidado. pues, cuidado, exacto. De Sí, cuidado, no en el sentido de cuidado de miedo, no, cuidado de cuidado de la sí, herramienta, de entender cómo va, qué puede hacer esto. Y creo que es muy importante entender cómo crea esa información. sí, Justamente, ¿no? Porque no se trata de hacer copy-paste. Pueden haber errores que sean gran cagadas, como la de llevar a alguien a juicio, y no quiero dar más detalles de la noticia porque no quiero hacer fake news. sí. Pero me acuerdo que me quedé flipando, ¿sabes? Cuando lo escuchaba hace un rato. Sí, el entender sobre todo los peligros, Exacto, ¿no? Tienes toda la razón, toda la ¿no? razón. Y con el código, por ejemplo, pasa igual. Quiero decir, con código me refiero al código de cómo están hechas algunas cosas, Sí, ¿no? Claro, a lo mejor claro, estamos copiando cosas de personas sin saberlo. claro. Sí, sí, sí. Claro. Me viene a la cabeza una frase de Jason Silva que me encanta, que era algo así como, en el momento en el que descubrimos el fuego, descubrimos la manera de cocinar alimentos y también de quemar a otros en la hoguera, ¿no? En plan, la Ujú. tecnología siempre Siempre, ha tenido ese componente de ser una espada de doble filo y es necesario saber que el fuego quema. claro. Claro, Como con los móviles, o sea, internet en general. claro, claro. Entonces creo que es una muy buena reflexión el cómo lo has planteado porque sí, es muy importante para saber utilizarlo bien, en todos los sentidos de la palabra bien, Ujú. ¿no? El darle un buen uso, es importante saber qué es un mal uso y cuál es el peligro, ¿no? Igual que si me das un martillo, vas a decir, ve con cuidado porque te puedes dar en los dedos. Exacto. Y yo creo que lo que ha pasado aquí es que de repente algo que pasaba en un ambiente más nicho o más especialista, de repente, plas, ¿no? Esto se ha convertido en algo que puede utilizar todo el mundo Ujú, y creo que no todo el mundo entiende esto. sí, Y yo pienso que esa parada en el camino, aunque sea durante un tiempo, para que hayan unas pautas quizás o más divulgación sobre cómo funciona esto, yo creo que es importantísimo. sí, fundamental. Hablando desde mi ignorancia del asunto, No, hablando como no, no. usuaria, Sí, sí, incluso, no sé, ¿no? Como para convertir esto realmente en algo que nos ayude a cocinar mejores alimentos, ¿no? sí, No para quemar a gente en la hoguera, justamente, ¿no? totalmente, totalmente. Con lo cual, no sé, yo tengo muchas ganas justamente y lo podemos ir compartiendo por aquí, ¿no? Tengo pendiente el tema de buffer, sobre todo. No sé si al final con copy ahí me voy a poner, pero bueno, para mí justamente esa parte de curación de textos, curación de contenido, es algo que me lleva mucho tiempo, y hay cosas que yo le puedo dar, por supuesto, mi toque guay, pero hay otras cosas que es de picatecla, ¿sabes? Sí, Pues el picatecla, oye, si me lo puedo quitar de encima, fantástico. Y una cosa, por ejemplo, que estaba haciendo hoy, como es los OKRs, ¿no? Trimestrales, analizando datos, pensando, ok, próximos, ¿no? Que 1 o 2 objetivos para este trimestre nos vamos a poner y tal en Otter, pues el volcado de datos que a veces tienes que hacer tú, también incluso consultando código, o sea, que son cosas que ni siquiera tenemos en herramientas como Mixpanel, sino que hay que cruzar datos, que lo haces tú porque yo no puedo, y eso es un cuello de botella, pues a lo mejor de repente podríamos generar un sistema que hiciera ese análisis de datos mejor incluso que nosotros, ¿sabes? claro, es que Claro, eso a mí me flipa. de hecho el otro día el CEO de Todoist compartía que lo que habían hecho era pasar por, creo que era por GPT, todos los resultados de encuesta típica de por qué te das de baja, ¿no? de nuestra aplicación y le preguntaban simplemente pues eso, los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los 5 puntos principales de dolor en nuestro producto? Qué bueno. Y ya te lo extraía, ¿no? Te lo gestiona y demás. No es la superinteligencia que siempre tiene la razón y sabe de todo y casi que ve el futuro, ¿no? No es un sistema de No, ciencia exacto. ficción. Es una herramienta
que es muy buena a la hora de analizar texto y ser capaz de Sintetizarlo, transformarlo. sí, Y a partir de ahí, pues, como sería en plan, úselo bajo su propia responsabilidad, ¿no? sí. Em, y es súper clave. Y creo que eso ata mucho un poco con una cosa que también me gustó del workshop, que hacía esta reflexión porque, en plan de comparar sistemas o negocios basados en la inteligencia artificial, negocios digitales, Ujú, o los software as a service tradicionales, ¿no? Que hay ciertas diferencias fundamentales, como por ejemplo, la infraestructura es más cara. El poder interactuar con estas cosas es más caro ujú. de base, con lo cual tu margen es más reducido si piensas hacer algo así. Pero luego, además, el que tu producto sea eh, X, pero con inteligencia artificial, no va a ser un diferenciador mañana. Porque todo hoy en día, y cada vez más se puede ver, todo va teniendo ese componente. Claro. No es un, como tú dices muchas veces, no es una trinchera, ¿no? Que está marcando la diferencia entre tu terreno y el de al lado. Mm. Es una cosa que nos iguala a todos. Sí, y esto yo pienso que también es interesante como pensar, y además, fíjate, a ver, nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, pues porque hemos ido a este workshop y como documentamos el proceso, compartimos nuestra idea de construir en público, pues hablamos de inteligencia artificial porque hemos tenido una experiencia, pues en este caso a nivel de conocimiento, alrededor del concepto y nos apetece compartirlo. No porque esté de moda hablar de inteligencia artificial, si no, no habríamos hablado de inteligencia artificial, a no ser que lo hubiéramos utilizado para justamente implementar alguna mejora, que ya lo compartiremos cuando lo hagamos, y lo compartimos también pues, a nivel de resultados o qué hemos hecho. Aquí la pena, para mí, bueno, la pena es que pasa con todo, ¿no? Que se crea como este hype, ¿no? Y estamos con este como el momento de ruido, ¿no? Sí, Yo tengo ganas de ver cómo se van asentando las cosas, también cómo las personas vayamos entendiendo mejor, los que somos usuarios no técnicos, vayamos entendiendo mejor también cómo realmente poner al servicio ese copiloto que es esta inteligencia, que es la inteligencia artificial, ahora que tiene un uso, ¿no?, común para todos, ¿no? Y que de sí, nuevo es una herramienta accesible con un potencial espectacular para, ostras, acelerar el conocimiento, acelerar avances que pueden tener un impacto en la salud. Hostia, es que pueden pasar muchas cosas buenas también sí. utilizando todo esto. Y creo que también aquí hay otro, bueno, que abriríamos también como otro tema, ¿no? Y es también, pues, la brecha que se va generando cada vez más a través de la tecnología, justamente, ¿no? Quiénes tenemos acceso, quiénes no tienen acceso, quiénes de repente ven esto como si fuera el demonio y, o sea, cada vez más, ostras, ¿no? Parece que también se van como generando como polos, ¿no? Hmm, Y cómo la tecnología es parte también de en qué lado del mundo estás tú, en sí, qué realidad sí, vives, porque cada vez, ¿no? O sea, es este, bueno, este interés estelar del que hablábamos, sí, es conocimiento que se va creando sí. al servicio de las personas para otra razón, ¿no? Ya sea un producto, un servicio, un libro, lo que sea que alguien vaya a hacer, ¿no? Ujú, Pero es una realidad también en parte, ¿no? De información. sí, ¿Quiénes usan eso? ¿Quiénes no? Esto es interesante también, ¿no? También puede ser como dramático, ¿no? O sea, quiero decir, hay un tema ahí mm, que hace unos años nos parecería como, sí, de ciencia ficción, pero es que es una realidad, sí, ¿no? Y también creo que es interesante ser consciente de qué nos pasa como sociedad, como humanos, a medida que la tecnología también, no es que se abra camino a la tecnología sola, cómo nos abrimos paso como especie a través de la tecnología y qué cosas nos pasan como especie cuando usamos la tecnología, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pero creo que también es bueno o sea, pensarlo desde ese lado. Justamente la herramienta, ¿qué impacto tiene esta herramienta que utilizo en mi carpintería de la vida? sí, ¿Sabes? ¿Qué nos está pasando? No a mí usando este chat, ¿no? Sino qué nos pasa como sociedad, como humanidad a través de la tecnología. sí, Porque creo que también nos ayuda a generar esa responsabilidad cuando utilizamos una cosa y para qué lo utilizamos, ¿no? claro. Y yo creo que también esto es importante, bueno,
irlo digeriendo, ¿no? De alguna manera. A medida que tenemos más información, porque yo creo que nos queda mucho por aprender de todo esto. O sea, todo, nos queda todo por Siempre, claro, aprender, sí, sí. ¿no? Y es eso, y es algo que no lo vamos a aprender desde el rechazo, Mm. sino desde el usarlo más. Y desde el hacerse preguntas también, yo Claro, creo. de tener esa curiosidad genuina, yo creo, y ese pragmatismo a la vez, Mm. ¿no? No caer presa del hype, ¿no? Como con cualquier otra cosa, Exacto. no pensar que esto es lo que... Bueno, es que es lo que... O sea, me hace mucha gracia porque siento que es lo que decimos siempre con cualquier cosa, ¿no? No hay una solución mágica para todo, ¿no? No hay algo que te va a solucionar todos tus problemas, pues esto tampoco lo es. Y tiene muchas cosas que hay que plantearse y justamente para eso hay que ponerse a ello, ¿no? Hay que Mm. mirarlo de cara, hay que interactuar. Si no hubiese usado tanto el móvil como lo uso, no entendería cómo montar un buen sistema en notificaciones, o mejor dicho, en no notificaciones y otras cosas, para que realmente sea una herramienta productiva y sana para mí, en vez de ser Ujú. una cosa negativa de la que rehuyo. Pues estoy igual. Sí, y luego también ahora estaba pensando, ¿no? Que 2020 a 2023, bueno, y quizás 2021, ¿eh? No sé cuándo podría ser como el pistoletazo de salida, pero es como hemos tenido como de repente ¿sabes? Como metaverso, NFTs, inteligencia artificial, Sí, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí. Hostia, el metaverso ahora es menos hype, ¿sabes? Es que, pues esto, el metaverso ya estaba, el metaverso no ha desaparecido, No. pero es que, bueno, pues qué herramientas, ¿no? Y yo creo que cada vez quizás tenemos más esta sensación como de burbujas que van apareciendo, de tecnologías que ya estaban ahí, pero de repente, pues son avances como exponenciales que Sí, de repente, ¿no? Pumba, el palo de hockey, ¿no? Y empieza, y eso tiene como un pistoletazo de salida a nivel de consumo más masivo que hace que de repente se genere este hype, sí. porque más tenemos acceso a eso, ¿no? Pero Ujú. yo creo que es importante, pues eso, observar, probar, entender cómo te sirve esa herramienta, mm, y observarlo desde la curiosidad bueno, y el entender el potencial que tiene, ¿no? Cada cosa. Sí, Y ver si te sirve a ti o no. O sí, sea, yo ni idea de NFTs, ¿sabes? Pero de repente todo el mundo tenía que saber hablar de esto, incluidos el mundillo emprendedores, ¿no? sí. ¿En serio? ¿Es Y aún, necesario? y aún hay alguno que se ha quedado atrapado. Bueno, pero porque y también habrá personas que siga siendo, o sea, Sí, sí. o que vivan de ello, ¿sabes? Yo qué sé, ¿no? Pues genial. Pero que no tenemos por qué estar ahí a la última todo el rato, ni tiene por qué ser esto formar parte de tus contenidos. También por eso No, hacía apreciación de que hablamos de esto por el tema del workshop, no porque toque hablar de inteligencia artificial, no, no, está claro, sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser interesante justamente pues continuar próximos episodios, em, pues como hacemos siempre, compartiendo cosillas que vamos lanzando, pero cuando utilicemos alguno de los aprendizajes de este workshop o de, bueno, en fin, en general, ¿no? De si realmente utilizamos inteligencia artificial para acelerar pues algunos de los procesos que tenemos entre manos, pues sería muy guay compartirlo, Totalmente, totalmente. ¿no? Sí, sí. O sea que seguiremos investigando. Yo pienso que hemos hecho un buen repaso del workshop. Por mi parte, nada más que añadir, señoría. Creo que habían temitas de que me habíamos dicho que a lo mejor lo podíamos colar, el tema de la landing, ¿no? Pero yo creo que para el episodio que viene. Que Sí, llevamos un buen ritmo. Me alucina que haya sido uno de los episodios más largos de los últimos, ¿eh? Este. ya ves. Mm, ¿Ha dado para un rato? Igual hay algún ingrediente nuevo en el estarlo haciendo al atardecer. Bueno, nos hemos inspirado. Nos inspira el crepúsculo. Exacto, exacto. Pero bueno, yo creo que próximos episodios también podemos compartir lo que hemos dicho. Bueno, yo creo que el tema multipotencialidad va a estar ahí. Lo Sí, acabaremos de hablar pues la semana que viene antes de grabar. Veremos por dónde tiramos. Pero bueno, como siempre os decimos, también si os apetece mandarnos ideas o queréis o tenéis alguna pregunta o de eso que hemos comentado os interesa más una cosa que la otra, oye, encantadísimos como siempre de que nos escribáis por Instagram,
cualquiera de los canales en los que nos podéis encontrar a Miguel, a mí o a Otter. Los tenéis siempre en las notas disponibles, o sea que por donde queráis contactarnos que os resulte más cómodo. Encantados de recibir vuestras sugerencias e ir haciendo episodios también adaptados. Que hay alguno adaptado que ha salido también por ahí hace unas semanas. Ya ves. Hemos hecho un par así de personas que sí que nos habéis escrito y tal, y yo creo que es guay porque siempre apetece como seguir del hilo de lo que nos comentáis al otro lado, Buah, totalmente. ¿no? Con lo cual, bueno, ya nos diréis si os apetece una cosa o la otra, y si no, pues tiraremos millas por donde nos apetezca a nosotros. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Espero que os llevéis alguna reflexión del episodio de hoy. Creo que es un tema súper complejo, que no se puede como banalizar mucho, ¿no? Y hablar de las... O sea, no desde el hype, sino espero que al menos haya quedado como alguna idea de la parte filosófica también que tiene, yo creo, esto. Sí. Y cualquier comentario, idea o sensación o reflexión que os haya traído esto, pues también nos encantará tenerla de vuelta. Así que nada, gracias por escucharnos. Os esperamos la semana que viene en un episodio más de Building Better. Chao, chao. Chao, chao. Adeu.